Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta charla Design Thinking, el futuro es humano, en donde quiero compartir un par de reflexiones respecto a Design Thinking en su momento actual y sobre el futuro que de alguna manera visualizo. Y quiero comenzar esta charla compartiéndote que por ahí del año 2007, yo aún era estudiante de maestría, vivía con compañeros en un departamento y uno de mis compañeros, Santiago, él era estudiante de medicina. Un día llego al departamento y me encuentro a Santiago de alguna manera un poco, pues como que afligido, confundido y me dice, oye, quiero hacerte una consulta, quiero plantearte una situación que me está sucediendo. Le digo, bueno, ¿qué pasa? Y me dice, oye, es que me están invitando, él estudia medicina, me dice, me están invitando a un fellowship en innovación en Stanford. Y mi respuesta rápida fue, ¿y luego? ¿Cuál es el problema? No, pues es que el problema es que si me voy, implicaría poner una pausa a mi carrera de medicina, no graduarme como en generación, etcétera. O sea, había un tema ahí de un tema académico que le inquietaba. Al final de cuentas, vimos que era mucho mejor opción, obviamente, irse a esta oportunidad y Santiago pues se fue a Stanford. 10 meses después regresa Santiago de su estancia y le digo, oye, pues platícame qué fue lo que hiciste. Y me platica precisamente que hicieron este componente, ¿no? Ellos vinieron aquí a Nuevo León, él y su equipo, a entender, buscar cuál pudiera haber sido un reto, ¿sí? De salud pública y de gran impacto que pudiera tener y encontraron en su investigación de campo que los niños de 1 a 5 años no podían hacer el reflejo de cuando tienen, utilizar el disparador de medicamento de asma. Y esto agravaba mucho la situación en donde se encontraba en el hospital casos de niños que venían de los alrededores o rancherías o poblados de Nuevo León que podían tener hasta 7, 8 horas con una crisis de asma. Entonces, a partir de ahí, se proponen solucionar y proponen la construcción de este reservorio, de este componente y la pregunta a todo esto que le digo, bueno, ¿y cómo hicieron esto? Y me dice, bueno, lo hicimos con una metodología que se llama Design Thinking. Entonces, es la primera vez que yo escucho en el 2007 sobre Design Thinking. Me encanta, me enamoro y empieza a indagar. ¿Por qué? Porque me di cuenta de cómo un individuo normal, como era mi compañero de departamento, podía causar un alto impacto en la humanidad a través de haber escuchado y haber identificado una necesidad, en este caso de salud, y haber propuesto una solución muy innovadora. Entonces, quiero esta charla dedicarlo, si no has escuchado acerca de qué es Design Thinking, dedicarle un par de minutos a hablar de eso. También hablar cómo Design Thinking se vuelve una herramienta muy resiliente en esta nueva normalidad o tiempos post-COVID, como lo queramos llamar, y cómo podemos diseñar el futuro con Design Thinking. Entonces, entrando en materia, Design Thinking es una herramienta, una metodología para resolver problemas, ¿ok? Está centrada en el humano y tiene una aproximación muy colaborativa y se desprende de todos los que son, de alguna manera, las herramientas o el toolkit que utilizan los diseñadores. Entonces, es una herramienta de solución de problemas. Como toda herramienta, así como metodología, está basada en ciertos principios y van ciertos pasos, ¿no? Si en su momento habláramos del método científico como esta manera de proponer nuevos información o nuevos hallazgos, pues igual Design Thinking tiene ciertas etapas que debemos recorrer o cumplir. Hay muchos modelos, a mí me gusta utilizar este modelo de Stanford, que plantea que Design Thinking es un proceso de 5 etapas, 5 pasos. La primera es la etapa de empatizar. Esa etapa consiste precisamente en entender el reto o la situación a la cual nos vamos a enfrentar desde el punto de vista del usuario. Implica el que vayamos a escuchar a un usuario en mente que tiene alguna necesidad, que tiene algún problema y realmente hagamos una observación, una escucha empática, que nos pongamos en sus zapatos. Y muchas veces el poder identificar estas necesidades surgen cuando encontramos cierta tensión en las emociones. Una emoción positiva nos hablaría que hay una necesidad subyacente que está satisfecha. A veces una emoción negativa o una emoción que causa un disgusto nos habla que hay una necesidad debajo de ella que no está satisfecha. Es ahí donde podemos entender
y poder entender cuál es la situación que en este caso que buscamos atender, ¿no? Si me regreso al ejemplo del proyecto de Santiago, pues la empatía, la necesidad era probablemente de los padres de poderle brindar pues un mejor tratamiento o que no sufrieran los niños al momento de tener una crisis de asma, ¿no? Para los médicos que estaban ahí en la ciudad o en el pueblo más cercano, en la clínica, de que podían brindar una necesidad, una atención mucho más proactiva, ¿sí? Al paciente, ¿no? Entonces, esa es la parte de poder empatizar. La segunda etapa es la etapa de definición, en donde tenemos que dedicarle tiempo a poder articular de una manera, digamos, correcta el problema. Bien decían ahí los maestros de física y de matemáticas de las secundarias y prepas que todo está en el planteamiento, ¿no? Tenemos que dedicarle tiempo al planteamiento del problema, porque si no lo planteamos bien, pues nos puede dar un resultado, pero no está atendiendo las necesidades. Entonces, igual aquí tenemos que dedicarle tiempo a plantear el problema a través de tomar un poco de distancia, abstraernos y cuestionarnos si eso es realmente el problema o hay alguna otra avenida que nos pueda, que podamos tomar para dar una mejor solución. La siguiente etapa es la etapa de ideación. Esta etapa en la que nos ponemos muy creativos, en donde empezamos a proponer ideas y podemos construir sobre las ideas de los demás. Y aquí lo que estamos buscando es generar un volumen de ideas para eventualmente salir a probarlas. Y cuando entramos a esas etapas de probar, estamos hablando de la etapa del prototipado. Una idea sin acción es un buen deseo. Entonces, el prototipado o esta etapa nos permite, de alguna manera, empezar a aterrizar ese concepto, esa idea en algo que tome, de alguna manera, vida, que se manifieste y que nos permita eventualmente con el usuario poder evaluar, poder tener un feedback, una retroalimentación acerca si estamos atendiendo o no esa necesidad. Entonces, en esta parte de los prototipos, pueden ser prototipos de muy baja resolución, prototipos que se están muy alejados de la realidad, pero que cumplen un cierto propósito, que es el poder comunicar la idea de concepto. Entonces, esto es a grandes rasgos las 5 etapas del proceso de Design Thinking. Ahora, aquí lo estamos viendo en una filmina, una lámina donde están paso a paso. La realidad es que el proceso de Design Thinking es un proceso iterativo y en cada una de las etapas vamos a estar teniendo ciertos productos, por así decirlo. Entonces es de repente bien interesante que a lo mejor estamos ya en la etapa de prototipado y descubrimos una nueva avenida que a lo mejor nos implica el tener que regresar a validar con el usuario, ¿no? Entonces regresamos a lo mejor a la etapa de empatizar o nos tenemos que regresar a redefinir el problema que estamos haciendo. Entonces, esto se plantea o se explica de manera lineal, pero se vive de manera iterativa. Eh, Cuando hablamos de design thinking, tenemos que considerar un elemento muy importante que es que hablamos de una innovación centrada en el humano. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos que digamos que la innovación se da cuando hay 3 pilares o 3 áreas que confluyen, ¿sí? Esto es cuando confluye el tema de personas, de tecnología y de negocios, ¿no? Cuando podemos hacer innovación en los 3, estamos hablando de una gran experiencia. Entonces, cuando hacemos a lo mejor innovación, por ejemplo, en la perspectiva de personas y tecnología, hacemos muchas veces una innovación de tipo funcional, ¿sí? Le dimos al usuario o a las personas un nuevo botón o una nueva característica en el producto o en el servicio, ¿sí? Que lo hace mucho más fácil o mucho más atractivo el funcionamiento de ese producto o servicio. Cuando hablamos de una innovación que se da en el pilar tecnológico y en el pilar del negocio, muchas son innovaciones del proceso. Son a veces innovaciones que nosotros como usuarios probablemente a veces no los vemos. Ocurre a lo mejor en tras bambalinas en el negocio, ¿no? Cuando tenemos innovación que se da en la parte del modelo de negocio y las personas, son innovaciones de tipo emocional, que muchas veces es lo que hacen las marcas para podernos enganchar. Y lo que estamos buscando, obviamente, es el que puedan confluir las 3 en la mayor, ahora sí que, área posible. Y es cuando hablamos de una innovación en la experiencia. Entonces, podemos innovar, ¿sí? Desde diferentes perspectivas. Design Thinking lo que nos invita es a que hagamos esta aproximación desde tomando primero en cuenta los deseos
de las personas, ¿sí? Porque bien pudiéramos tener una innovación tecnológica muy interesante y disruptiva, pero a lo mejor la gente no le ve un uso, no lo desea. Entonces, Design Thinking, su camino dice es empecemos primero centrándonos en el humano, identificando las necesidades y a partir de ahí desarrollemos la tecnología, desarrollemos los modelos de negocio, ¿sí? Que puedan soportar esa innovación muy centrada en el deseo del humano. Entonces, bien, fue una breve plática de lo que fue Design Thinking y lo que me gustaría es entrar a la parte de cómo Design Thinking se vuelve esta herramienta de resiliencia. Y te quiero compartir que por ahí en diciembre de 2019 recibo una llamada de uno de mis clientes, que él es un líder de una gerencia comercial de una empresa de consumo, en donde me dice, ¿sabes qué, Juanjo? Me están citando varios clientes, tenemos un problema en donde los clientes quieren hablar con nosotros, detectamos que tenemos ciertas situaciones, pero nos están citando los clientes a darnos una retro. Entonces tomo un avión, voy a esa reunión, fue una tarde en donde fue literal una catarsis de parte de los clientes, recibir golpes, retroalimentaciones como equipo, como empresa. Y al final de la charla, desde que estaba yo tomando notas y también preguntando, les hago una pregunta a los clientes. Les digo, bueno, si somos tan malos, sí, poniéndome la playera de mi cliente, le digo, ¿por qué no siguen comprando? Y lo que me dicen los clientes, dicen, les compramos porque tienen un producto bueno, pero si la competencia tuviera un producto mejor al de ustedes, ya nos hubiéramos ido. Entonces, fueron unas fuertes palabras que nos dijeron, en este caso esa tarde, los clientes, pero fue muy revelador. Revisando, analizando todas esas entrevistas y esos comentarios que tuvimos, caímos en la gran conclusión que la necesidad que nos estaban de alguna manera gritando, ¿sí? O que decían todas sus quejas, era que se había perdido la conexión, ¿sí? Las historias contrastaban lo que era la empresa antes y después de la fusión o la llegada de la nueva administración, cómo era ante la petición o solicitud que hacían los clientes, no se les estaba atendiendo. Entonces, hablamos que la necesidad era una conexión o una desconexión por la cual estaban sucediendo todos estos malestares. Entonces, una vez que entendimos esta parte, empezamos a trabajar, a dar soluciones, ¿sí? Para atender, ¿no? Desde programas de servicio al cliente, mejorar los procesos, pero todo siempre considerando la conexión como esa necesidad que teníamos que satisfacer o lo que estaba buscando. Llega la pandemia en marzo de 2020, ya habíamos empezado a hacer algunos esfuerzos, entonces viene el cuestionamiento de decir, híjole, ¿qué hacemos? ¿Hacemos otro proyecto? ¿Cambiamos? Y dijimos, ¿sabes qué? Sigamos sobre lo mismo. Sí, sigamos trabajando sobre la conexión, simplemente cambiamos las formas. Entonces, obviamente, ahora, pues al no poder ir con el cliente, visitarlo en su punto de venta, pues empezamos, y sabiendo obviamente que también estaban cerrados, pues empezamos a hablar por teléfono, tocar base con ellos y empezar a entender cuáles eran esas necesidades actuales que tenían. La conexión nos permitió, por un lado, empatizar, conocer la situación, en algunos casos poder ofrecerles algunos esquemas para que pudieran sobrevivir este periodo de pandemia que los tomó, como muchos de nosotros, por sorpresa. Y los comentarios de las llamadas de los clientes muchas veces eran, ¿saben qué? No sé si vaya a abrir, o sea, en su momento, ojalá pueda abrir. Y si abro, créanme que son a los primeros que les voy a comprar. ¿Por qué? Porque el resto de mis proveedores se desaparecieron. Entonces aquí quiero que nos llevemos esta gran lección, ¿sí? De cómo esta Design Thinking se volvió una herramienta en tiempos de pandemia de seguir conectando, en donde una relación que era transaccional, que aunque era física en su momento, era muy distante, a poder atender y migrar a una relación de aliado donde éramos mucho más cercanos, incluso si no nos podíamos ver físicamente. Entonces, ¿a qué voy con todo esto de contarte esta historia? Que finalmente la pandemia o estos tiempos post-COVID nos está trayendo muchas oportunidades como negocio de poder conectar, ¿no? Y sobre todo en esta parte humana y entendiendo que nuestros usuarios pues modificaron sus comportamientos y sus expectativas, ¿no? Y de entrada, a lo mejor antes tenías esta sensibilidad
cuando iban y visitaban tu tienda, tu punto de venta, o los veías en alguna junta y ya era mucho más fácil leerlos y ahorita de repente pues cambiaron, ¿no? ¿Cuántos de nosotros por tema seguir los protocolos de sana distancia dejamos de salir y muchos vieron esta oportunidad como la manera de acercarnos, ¿no? O buscar cómo seguir en contacto con nosotros. También se da la gran oportunidad de cómo participamos a través de estos canales digitales. A lo mejor antes teníamos los canales físicos o los canales comerciales, pero se da la oportunidad de decir, oye, ¿cómo podemos llegar al otro a través de esto que no nos pone de alguna manera barreras, ¿no? Obviamente a lo mejor siempre sujeto a que es más frío, no es lo mismo, pero bueno, nos da una muy buena oportunidad de poderlo catalizar como tal. El otro también, momento nos ha dado la oportunidad de incrementar este sentido de comunidad, ¿no? Probablemente a lo mejor lo que antes hacíamos en una comunidad en físico, también nos estamos llevando a la comunidad o estas tribus a temas virtuales, ¿no? Y ejemplos hay desde los que en su momento se ejercitaban en algún parque con otros, de repente pues se ejercitan solos y están interactuando a través de plataformas digitales. Y cómo esta gran oportunidad de esta nueva normalidad nos da el poder cerrar las brechas entre la experiencia presencial o física con la digital y que para muchos ha sido un gran reto. ¿Sí? Platicaba con muchos de mis colegas al inicio de el hecho de movernos a este formato digital para impartir clases, conferencias, talleres, pues al inicio nos costó. ¿Por qué? Porque creíamos que lo que hacía en tema digital, en tema presencial, me iba a funcionar simplemente por ponerlo frente a la cámara, ¿sí? Pero nos dimos cuenta que no, que teníamos que cambiar nuestro chip a una experiencia totalmente digital, en donde a lo mejor había cosas que podíamos adaptar, pero había cosas que tendríamos que crear desde cero. Entonces, aquí la gran oportunidad que nos da es que independientemente de cómo se haya modificado en tu entorno o la pandemia, cómo lo ha modificado, tenemos que siempre estar pensando en el hábito, los deseos del usuario para poder hacer alguna adecuación o alguna innovación que le haga mucho sentido. Y precisamente en este tema de diseñar o pensar en el futuro, pues tenemos que traer siempre al centro de nuestra conversación con nuestros equipos el deseo del usuario. Y en esta parte, pues se vuelve un poco más retador el diseñar el futuro, ¿sí? A través de la innovación. Si regresamos a los tres pilares de la innovación, aquí las preguntas cambian. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al hablar del deseo, de la empatía, de crear este camino de futuro, tenemos que pensar o abstraernos, decir qué es lo que van a desear las personas. Sí, tenemos que tener una escucha empática, pero muy de proactiva, de saber qué es lo que van a desear. Tenemos que adivinarles casi, casi el pensamiento o el deseo o el corazón de qué es lo que van a desear. Por otro lado, también tenemos que adelantarnos y pensar si existirán otras maneras de hacer el negocio, que sea viable, ¿no? Y esto, si lo vemos en retrospectiva, pues muchos negocios o muchos nuevos startups lo han hecho, ¿no? Cómo surgen negocios con poco financiamiento o tienen un gran impacto en donde a lo mejor cambiaron la manera de su modelo de negocio. O sea, no son dueños de sus activos, sino utilizan la abundancia de activos que hay en el mundo para apalancarse. Y también pues hablar de la tecnología, ¿no? O sea, cómo podemos acercar, imaginar, crear todos esos artefactos desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Tenemos que incluso a veces hasta desarrollar o innovar en la tecnología. Entonces esto nos pone obviamente con un nuevo mindset, ¿sí? Pero igual aquí se trata de ir construyendo el futuro pensando siempre en el deseo de la gente. Y aquí te invito a que tomemos en cuenta estas consideraciones en el diseño del futuro. Lo primero, si vas a proponer algo, busca que sea una solución, un producto sustentable. Nuestro planeta ya no aguanta más que sigamos abusando de él. Entonces tenemos que buscar soluciones que de alguna manera sean sustentables, que atiendan a esta economía circular que tanto estamos hablando, ¿sí? Otra invitación sería que consideres el que incluyes a aquellas personas que a veces son invisibles. Y aquí Design Thinking siempre nos dice, oye, tenemos que diseñar o innovar pensando con un usuario en mente. Y aquí el reto es cómo vamos pensando con aquellas personas que no estamos considerándolo dentro
de nuestra solución y que las podemos impactar positiva o negativamente, ¿sí? Sabemos que Design Thinking tiene obviamente a veces impactos o beneficios para otros usuarios secundarios, pero aquí es aquellos que nunca nos hemos preguntado, ¿sí? Si deberían estar en la película, por así decirlo, de nuestra innovación o no. Entonces tenemos que pensar incluso en aquellos que a veces son imposibles. También tenemos que considerar que vivimos en el mundo de la viralidad, de la exponencialidad, y lo que hagamos, para bien o para mal, puede tener esta explosión, este escalamiento. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que propongamos y cómo lo hagamos. Y finalmente, no por eso menos importante, te invito a que esta consideración del diseño innovemos con este sentido de justicia y equidad, que nuestras soluciones busquen de alguna manera tener, ampliar oportunidades para todos y sobre todo también poner un piso de alguna manera parejo para los demás. Eso sería como que algo genial, hablando de esta parte de impactar positivamente. Y bueno, todo esto son ciertas consideraciones que te invito en el momento de diseñar. Y te quiero dejar con estas reflexiones de tú como diseñador del futuro, ¿sí? Y la primera, sí, gran reflexión que te hago, que te invito a que te hagas es, ¿cómo desarrollaremos esta empatía para el futuro? O sea, ¿cómo tenemos que ser todavía mucho más sensibles, mucho más empáticos con el otro o con los otros y todavía pensando y adelantando sobre las necesidades? Es un gran reto que tenemos que desarrollar esa empatía, ese músculo de empatía del futuro. La otra, ¿cómo sabremos o cómo podemos anticiparnos o pensar que aquello que estamos imaginando o construyendo eventualmente va a ser útil o ético? Sobre todo pensando que a veces los tiempos de respuesta no son tan rápidos como quisiéramos, ¿no? Que a lo mejor algo que proponemos ahorita, hasta de 5, 6, 10 años, vamos a tener una retroalimentación como tal. La otra gran reto es cómo comunicas esta visión del futuro en donde estás involucrando a los demás. ¿Cómo le hacemos para venderle la idea tanto a los que ya están aquí como a los que no están? Y les vendemos esta idea que esto es algo relevante, importante, trascendental. Es una invitación a que te hago que a lo mejor tengamos que trabajar mucho en nuestras habilidades de comunicación. Y finalmente, esta gran pregunta que incluso yo me hago, ¿cómo podemos seguir promoviendo esta confianza creativa, ¿sí? En un mundo que está cambiando, que se vuelve cada día más retador y más ambiguo. Es lo que yo me pregunto, es decir, oye, ¿cómo le hago para no quedarme obsoleto? ¿Sí? ¿Cómo le tengo que hacer? ¿En qué tengo que leer? ¿Qué tengo que contarme para decir, tengo la capacidad de proponer soluciones creativas, innovadoras, pero además a lo mejor retarme para que sean, ahora sí que perduren o que sean oportunas en un buen timing en el futuro? Entonces, bueno, todo esto, esa es una invitación a que pensemos que Design Thinking sigue siendo esta herramienta que lo veo muy vigente. ¿Por qué? Porque seguimos aquí los humanos en el planeta, siguen cambiando nuestras necesidades, entonces podemos seguir apalancándonos en la herramienta Design Thinking para poder seguir creando nuestro futuro. Lo que sí, y quiero dejarte con esta reflexión, es que las personas, los humanos, ignoramos el diseño que ignora a las personas, ¿sí? Y así como vemos esta fotografía, que podemos esforzarnos en generar tecnología, generar diseño para crear caminos muy bonitos como el que aparece del lado izquierdo, ¿sí? En donde a lo mejor ponemos un nuevo material, nuestro usuario se daña menos sus rodillas, genera energía, qué sé yo. Si finalmente nunca ponemos en el centro los deseos de la persona y si la persona tiene otra vía, otro camino que naturalmente recorre, pues vamos a hacer una innovación o un diseño que finalmente va a pasar desapercibido porque no va de acorde a los deseos naturales de nosotros como humanos. Pues espero que esto les haya sido de utilidad y pues ahora sí que abre el espacio para preguntas y respuestas.